ayudador, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestro pastor. Bajo tus alas nos refugiamos y bajo tus alas nos sentimos seguros, cobijados. Señor, gracias te damos esta mañana. Ponemos en tus manos nuestros hermanos, familiares que están quebrantados de salud. Ore, hermano, donde usted está y dígale: Señor, este es el nombre de esta persona que conozco que está enferma. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia, extiendas tu misericordia, le des alivio, le ayudes, le animes, que tu gracia pueda sostener, que tu gracia, Señor, pueda refrescarles. Señor, que tu diestra de poder pueda aumentar la fe en medio de la prueba, de la persecución, del dolor. Señor, oramos esta mañana para que en medio de la prueba nuestra fe pueda aumentar. Bendice, Señor, haz un milagro. Oramos esta mañana por hermanos, familiares que han traído noticias de diagnósticos difíciles que llenan el corazón de temor. Pero oramos, Señor, que tu presencia que está en medio de nosotros, tu presencia, Señor, pueda cobijarles, animarles. Tu palabra, Señor, oramos para que tus promesas, tu palabra pueda ser esa ancla segura y sostener sus vidas, Señor. Bendecimos sus vidas. Aquí, Señor, tú escuchas los nombres, familias, y te pedimos que prestes, Señor, atención y que nos ayudes, que te glorifiques, Señor, que edifiques tu iglesia. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias porque podemos tener esta reunión de celebración a ti, Señor, al único, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú te mereces toda la honra, la gloria, el honor. Te pedimos, Señor, que veas nuestro corazón, que nos ayudes, que bendiga de inicio a final esta mañana, este día, a tu iglesia que se reúne. Bendice el tiempo en la palabra también. Gracias por tu palabra, lámpara a nuestros pies. Gracias por tu palabra. Gracias porque en estos días tu palabra nos ha guiado, nos ha hablado, nos ha ayudado, Señor. Te pedimos que la bendigas y que añadas bendición esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice amén. Póngase de pie un minutito para leer la palabra esta mañana en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 8, del versículo 1 al 8, dice, capítulo 8, versículo 1, sí lo encontró, ¿verdad? Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué muerte está hablando, iglesia? De la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, subraye, gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, leámoslo juntos, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Puede sentarse, hermano, que el Señor bendiga su palabra. De seguro, querido hermano, querida iglesia, usted ha ido varias veces a este pasaje, porque el relato que Lucas hace en este segundo tratado del libro de los Hechos es emocionante. ¿Quién no se va a animar a leer de inicio a final el libro de los Hechos? Estoy seguro que si usted lo intenta, abrir la palabra en el libro de los Hechos y comienza leyendo desde el capítulo 1, ni va a sentir el tiempo cuando llegue al final del libro de los Hechos, porque es un relato tan vivo, tan emocionante, es un relato que cautiva, que mantiene atento a uno de lo que Lucas va a ir narrando, relatando de cómo fueron aquellos primeros años de la iglesia después de que Jesús fue levantado a los cielos. Y hemos caminado nosotros quizás muy superficialmente, muy rápidamente en los capítulos del 1 al 7 del libro de los Hechos. Para algunos, este recorrido que hemos hecho hasta este momento ha sido de mucho provecho. Para algunos probablemente ir a la palabra y caminar por estos capítulos ha sido de mucho provecho, porque hemos podido descubrir cómo fueron aquellos primeros días de la iglesia de Jesús, cómo la iglesia de Jesús, después que Jesús asciende a los cielos, a sentarse a la diestra del Padre, los discípulos temerosos, llenos de miedo, llenos de preguntas, de incertidumbre, con ganas muchos de abandonar el camino, como la iglesia le sucede en este tiempo, con ganas de ya no seguir, de ya no ir el domingo a la iglesia, porque sucedió esto, porque sucedió esto otro. Muchos discípulos se preguntaban, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para caminar en el camino de fe? ¿Cómo le vamos a hacer para poder ir y hacer discípulos a las naciones? Pero en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, uno es cautivado por el relato de Lucas y uno puede descubrir que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, desciende sobre la iglesia, los embiste de poder, los llena de poder, y a través del Espíritu Santo que mora en tu vida, que mora en mi vida, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ha venido a ser morada en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo es la única manera, escúcheme, que la iglesia puede cumplir la misión que Dios le ha dado. Sería difícil, hermano. Esto no es nuevo para usted. Sería difícil vivir la vida cristiana si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Sería imposible vivir la vida cristiana y cumplir la misión de Jesús si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. En los primeros 7 capítulos del relato de Lucas en el libro de los Hechos, hemos visto cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia a través de la predicación de los apóstoles, de los milagros que los apóstoles hacían, sellados o aprobados por el Señor, la iglesia crecía. Cómo la iglesia aumentó, escúcheme, de 120 personas, sí, un número fácil de identificar, 120 personas en el aposento alto, reunidos, encerrados, cómo la iglesia llegó a crecer. Miles y miles de personas se convirtieron por la predicación de la palabra. No hay otra manera que la persona pueda convertirse a Jesús
Si no es a través de la palabra, usted puede leer un chiste, 2 chistes, 3 chistes, y la gente se puede emocionar, reírse y pasarla ameno, pero solo la palabra, hermano, cayendo en el corazón, en tierra fértil, puede dar fruto. Por esa razón es importante que cuando venimos a la palabra, el día lunes, martes, miércoles, el día que sea, cuando nos reunimos, tengamos la actitud correcta a la palabra. Tengamos el corazón abierto a la palabra, podamos tener fe para escuchar la palabra. La iglesia crecía miles y miles, pero además que la iglesia crecía, se presentaron problemas en la iglesia. Hubo murmuración porque las mujeres, las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. Bueno, y Dios les dio sabiduría para escoger a varones, servidores, diáconos, que sirvieran las mesas y se encargaran, mientras los apóstoles predicaban la palabra, pudieran ser atendidas las necesidades de aquel grupo, de aquellas mujeres. Y ahí, en ese grupo, usted no me va a dejar mentir, Dios escoge a Esteban, a Felipe, uno de los 2 de ese grupo, que Dios les encarga. Mire qué privilegio, porque servir al Señor es un privilegio. ¿Cuánto necesitamos hoy desempolvar este principio? Servir al Señor es un privilegio, no es cualquier cosa, hermano, que usted lo va a hacer como caiga. Y bueno, ahí va saliendo el asunto. Servir al Señor es un privilegio de Dios, es un privilegio que Dios nos ha dado. Y estos varones tenían el privilegio de servir al Señor, además de la murmuración en esa iglesia naciente, creciente. Además de la murmuración, surge también aquel caso de Ananías y Zafira, se recuerda, que venden un terreno y tratan de engañar al Espíritu de Dios. Y además de todo eso, los apóstoles son encarcelados. Pedro, después de predicar, es encarcelado. Los apóstoles son encarcelados. Y cuando llegamos al capítulo 7, que fue el capítulo que recién leíamos la vez anterior, nos encontramos con Esteban. ¿Cómo terminó la vida de Esteban? Solo para recordarnos, ¿se recuerda cómo terminó Esteban? Apedreado. Y Esteban va a defender la fe. Se recuerda, Esteban no se va a quedar callado. Esteban va a defender la fe y lleno del Espíritu Santo va a comenzar a explicar que estos líderes, estos ancianos, estos dirigentes del pueblo, estos religiosos del pueblo y todo el pueblo habían asesinado a Jesús, habían matado a Jesús. Y en el corazón de ellos había una palabra que usted y yo la entendemos desde chiquitos. ¿Sabe cuál es? Rebeldía. Oh, hermano, mire, ¿quién no va a entender esa palabra de rebeldía? Si somos rebeldes por naturaleza, RBD, rebeldes por naturaleza. Nuestro corazón es rebelde a Dios. Nuestro corazón es rebelde a los propósitos de Dios. Y este grupo que Esteban tiene por delante, de frente abiertamente le va a decir: ustedes son rebeldes, siempre han sido rebeldes al mover del Espíritu. Ustedes han rechazado la palabra, ustedes han rechazado al justo, a Jesús, el Mesías. Y esas palabras le va a traer a Esteban la muerte. Y en el capítulo 8, debido a esa muerte de Esteban, había un jovencito. ¿Cuántos jovencitos hay esta mañana? Muchos. Había un jovencito que se llamaba, dice Lucas, Saulo. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Se puede imaginar, hermano? ¿Se recuerda cuando éramos completamente rebeldes a Dios, haciendo cosas que nosotros pensábamos que estaban buenas, que estaban correctas? Saulo, como lo vamos a ver más adelante, Saulo pensaba en su corazón que lo que hacía era correcto, porque así es el corazón del ser humano sin Cristo. El corazón del ser humano es un corazón que se engaña a sí mismo y pensamos en algún momento que lo que hacemos está correcto.
y que la vida que llevamos está correcta. Es hasta que venimos a Cristo, es hasta que tenemos un encuentro con Cristo, es hasta que Cristo nos amanece, nos ilumina, nos alumbra nuestra oscuridad, que nos damos cuenta que hemos vivido una vida de rebeldía, que nuestro corazón ha sido rebelde a los propósitos de Dios, y hasta ese momento, amada iglesia, podemos disfrutar, comenzar a disfrutar la vida eterna. Gloria a Dios. No hay otra manera. Saulo consentía en su muerte. Y los versículos que leíamos ahí en el capítulo 8 es el inicio de la persecución. Lucas lo pone con estas palabras: hubo una gran, versículo 1, hubo una gran persecución contra la iglesia. Ojo, ¿dónde estaba la iglesia de Cristo? Y su Biblia lo dice. ¿Dónde? La iglesia que estaba en Jerusalén. Esa iglesia que había crecido. Hermano, esa iglesia que en el capítulo 5, versículo 12, vaya conmigo una hoja atrás, capítulo 5, mire cómo cambian las cosas. Capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Versículo 12, capítulo 5, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Leamos juntos lo que sigue: mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían, ¿a dónde? Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tómele una foto a ese pasaje y usted le va a poner el título a esa foto: una iglesia que crece, una iglesia que disfruta, una iglesia cómodamente viviendo la fe. Pero tan solo días después, meses después, han dicho los estudiosos que va a dar un giro. ¿Logran nota usted el giro, hermano, del capítulo 5 al capítulo 8? Debido a la muerte de Esteban, dice Lucas, se desató una gran persecución. Debido a la muerte de Esteban, el pueblo mismo se unió para comenzar a perseguir a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál iglesia? La que estaba en Jerusalén. ¿Cuál iglesia? La iglesia que disfrutaba la fe, la iglesia que disfrutaba el respeto del pueblo, la iglesia que se movía cómodamente en las calles. Los discípulos en las calles cómodamente, el pueblo venía a ellos, pero debido a la muerte de Esteban, vino una gran persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿A qué punto fue esa persecución, hermano? Versículo 1. Y todos fueron esparcidos por las tierras, eso es importante, ¿en cuáles tierras? Judea y de Samaria. ¿Salvo quiénes? Lucas es específico, ¿lo notó? Lucas quiere decirnos algo. Dios quiere recordarnos algo en la palabra. Dice que esta gran persecución, se puede imaginar, la iglesia ya no tenía la comodidad. Se puede imaginar, hermano, tenemos la comodidad de venir el día domingo, de sentarnos, de cantar al Señor, de venir si se nos ocurre el día martes, si usted quiere, a discipulado, o el miércoles. La iglesia tenía comodidad, tenía cierta comodidad de reunirse. Y el pueblo tenían el favor del pueblo, pero ahora la cosa cambió. Nota el giro. Debido a la muerte de Esteban, una gran persecución se desató en la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál era esa iglesia? Una iglesia que crecía, una iglesia que se movía con comodidad fácilmente, a tal punto que todos fueron esparcidos. Interesante que Lucas dice, su Biblia dice, Reina Valera dice, todos fueron esparcidos. Y todos, hermanos, entendemos, bueno, salvo los apóstoles, se puede imaginar, todos los creyentes,
todos aquellos que habían puesto su fe en Jesús, los creyentes, toda la iglesia fue esparcida. A ver, queridos hermanos, ¿qué significa la palabra esparcir? A ver, regar, ¿verdad? Dice Lucas que toda la iglesia fue esparcida. Yo me preguntaba, ¿y si algunos de esa iglesia tenían casas? ¿Y si algunos de esa iglesia tenían por ahí su carrito? ¿Y si algunos de esa iglesia por ahí tenían algunas ciertas comodidades? ¿Se puede imaginar la magnitud, querido hermano, de lo que le va a venir a la iglesia? Quizás usted esta mañana diga, hermano, yo entiendo perfectamente lo que significa cuando uno sufre. Bueno, sí, quizás, porque de alguna manera algunos de los que estamos acá hemos atravesado momentos de sufrimiento emocional, con situaciones en nuestros corazones que uno no termina de asimilar y con el corazón herido. Muchas veces uno viene el día domingo a la casa del Señor con el corazón herido, atravesando sufrimiento dentro de uno. Quizás alguien diga, hermano, yo entiendo perfectamente bien lo que significa cuando la iglesia sufre, porque a mí me diagnosticaron esta enfermedad y mire qué doloroso ha sido. Mire, un familiar mío le acaban de diagnosticar esta enfermedad. Sé lo que significa sufrir. Y probablemente otro se levante esta mañana y diga, mire hermano, he luchado, he batallado, he caminado, he sufrido años y años a través de procesos en el área económica donde ha sido un calvario, un sufrimiento. En otras palabras, creo yo que perfectamente bien el pueblo de Dios puede comprender la palabra sufrimiento. Pero lo que Lucas está narrando, lo que Lucas está relatando, es sufrir por la causa de Jesús. Porque algunos tendríamos que ser sinceros con Dios y decir, bueno, esto yo me lo busqué. Esto que estoy sufriendo ha sido consecuencia quizás de no usar la sabiduría de Dios que Dios me ha dado en su palabra para ponerla en práctica. Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, este sufrimiento que estoy atravesando ha sido como consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia. Así dice la palabra. Pero cuando Lucas va a hablar que esta iglesia, si tenían algunas propiedades, tuvieron que salir esparcidos, hermano. Yo me imagino que los soldados, los líderes religiosos no le dijeron, vaya, mire, regrese pasado mañana a las 8 con su maletita, una maleta de mano y otra maleta que pese tantas libras porque usted va para afuera. No, si Saulo dice que arrastraba a la gente, hermano querido, no le mandaban un WhatsApp diciendo preséntese pasado mañana con su maletita de mano. No sé si logra entender. Lo que la iglesia estaba atravesando es un tipo de sufrimiento por causa de Jesús. Identificó Saulo, quien más adelante nos va a modelar lo que significa ser discípulo de Jesús y nos va a traer esperanza quizás a algunos que conocemos, que quizás digamos, hermano, este no se convierte ni que le echen agua bendita. Bueno, Saulo, hermano, arrastraba, va a decir Lucas. Lo que la iglesia está atravesando es, como Lucas dice, una gran persecución. Quizás tú esta mañana diga, hermano, estoy en medio de una persecución difícil. Sufrimiento, dolor, consecuencias. Quizás esta mañana tú puedas alentarte con la palabra. Al ver cómo esta iglesia, por causa de Jesús, por la causa de Jesús, dejaron de disfrutar esa comodidad relativa que tenían de predicar el evangelio, de reunirse en el pórtico de Salomón abiertamente, y aún abiertamente traían de otras ciudades a Jerusalén enfermos para que fueran sanados. Milagrosamente Dios permitía eso. Pero ahora el panorama cambió, un panorama soleado, como Semana Santa, soleado, ahora se va a convertir en un panorama sombrío, lleno de tiniebla, de gris, de nubes. ¿Cómo le hace una iglesia, hermano? ¿Cómo le hace la iglesia para vivir la fe? ¿Cómo le hace el creyente para vivir la fe en Jesús cuando tu panorama cambia? Te quitan el trabajo,
El médico te llama y te da esta noticia. ¿Cómo le hace el creyente, querido hermano? ¿Cómo le hace el discípulo de Jesús para vivir la fe en Jesús cuando su panorama de soleado cambia a sombrío? ¿Cómo le hace? Bueno, yo tengo que pensar y decir que muchos quizás lo que haríamos es alejarnos de Jesús. ¿Y por qué no? Renegar de Jesús. Y es entendible, hermano. Quizás usted conozca más de alguno, o usted mismo ha estado luchando con algo en su corazón que usted dice, no puede ser, Señor. No puede ser que esto me esté pasando. No puede ser que tú, que me dices que me amas, permitas esto. No puede ser. Como las hermanas de Lázaro le dijeron, Señor, el que tú amas. Porque así dice Juan, y si es el que tú dices que amas, le haces eso, bárbaro, Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama una crisis de fe, una lucha del creyente. Yo me imagino a esta iglesia que nos modela esta mañana, hermano. Usted y yo que tenemos cierta comodidad, usted se chainea, se baña en la mañanita, ¿sí, amén? No le digo que levante la mano para no quedar en evidencia. Pero usted cómodamente viene, ¿no es cierto? Si usted quiere puede traer una Biblia Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Palabra para Todos, la que usted quiera. Usted, si usted quiere, le puede poner una calcamonía al carro que diga, aquí va un ángel del Señor. Cristo vive. Podemos hacer lo que de alguna manera, no sé si me doy a entender, cierta comodidad. Pero al echarle un vistazo con los ojos de Lucas, con la pluma de Lucas, a esta iglesia que va a ser esparcida, hermano, uno puede entre líneas ver que haber sido difícil salir de ahí, de Jerusalén, gozosos. Y si somos humanos de carne y hueso, yo creo que iban en esa caravana más de algunos que iban gimiendo, esparcidos. Versículos adelante va a decir, Saulo arrastraba, si no me equivoco, de casa en casa. ¿En qué versículo está? Versículo 3. Y Saulo asolaba. A ver, hermanos queridos, ¿qué significa la palabra asolar? ¿Qué significa? A ver, una idea. Asolar, perseguir, ¿sí? Talonear, ¿verdad? Saulo asolaba. Y no para dar una Coca-Cola bien fría, hermano, qué calor está haciendo, aquí le traigo. No, dice arrastraba, y arrastrando, dice el versículo 3, arrastraba entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué haría usted, hermano? Sinceramente, ¿qué haría usted? Vienen 3 casas abajo donde usted vive. ¿Qué haría, hermano querido? ¿Qué haría? Dice Lucas que de casa en casa, hombres y mujeres arrastrando y llevándolos a la cárcel. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Jesús. Porque eran igual a Jesús. Porque habían creído en Jesús. Es válido que alguien diga, hermano, para sufrir eso me quedo como estoy. Que sería una decisión lamentable que alguien dijera eso. Pero es entendible. Dice el versículo 3 que Saulo arrastraba de casa en casa. Por eso Lucas dice una gran persecución. Y fueron esparcidos. Y Lucas se encarga de colocar 2 ciudades que usted es detallista, es observador, ya se dio cuenta qué ciudades fueron a las que fueron esparcidos estos creyentes. A ver, Judea y Samaria. Se recuerda Hechos 1:8 que Jesús estaba en sus palabras finales con sus discípulos. Los discípulos estaban, hermanos, yo creo, con el corazón deshecho. Jesús había caminado con ellos, habían tenido la cercanía, habían tenido la confianza, se habían sentido protegidos por Jesús. Jesús ahora se está despidiendo de ellos, va al Padre.
han pasado varios días estando con ellos, explicándoles sobre el reino, y algunos le preguntaban: Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Y Jesús les dice: bueno, miren, lo que sí puedo decirles es que recibiréis poder y me seréis mártires. Es la palabra mártires, me seréis testigos. En ese contexto, testigo significa mártir. Me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta por allá, Chirilagua, pues. No sé qué tan distante pueda estar un pueblito así. Hasta lo último, me seréis testigos. Y ahora Lucas dice que por esta gran persecución la iglesia fue esparcida. Hay algo bueno en eso, ¿no ve? ¿Lo nota? Hay algo bueno en medio de la persecución y el sufrimiento de la iglesia. La iglesia fue esparcida a 2 ciudades. Bueno, hay más ciudades más adelante, pero Judea y Samaria, dicen. Y cuando fueron esparcidos a Judea y Samaria, dice el versículo 2, perdón, versículo, a ver dónde está. 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es asombroso, hermano. Mire, cuánto no diera un pastor de alguna iglesia de tener miembros de esa iglesia como estos. Fueron esparcidos. Yo creo que cualquier líder, maestro de escuela dominical se sentiría satisfecho después de haber caminado enseñando principios bíblicos, y de pronto esos alumnos o esos miembros atraviesan un momento como este y se da cuenta que cuando fueron esparcidos, arrastrados, huyendo, dice el versículo 4, que anunciaban el evangelio de Jesús. Cualquier pastor y cualquier maestro de escuela dominical diría: este anda en algo, este sí que ha entendido, este tiene convicciones, este ha comprendido lo que significa ser discípulo de Jesús. Amén. Yo creo que si usted fuera maestro de un grupito así y viera ese grupito que de pronto, bueno, usted se queda en Jerusalén porque dice: salvo los apóstoles quedaron en Jerusalén. Vamos a ver el propósito de eso. Pero sus discípulos fueron esparcidos, arrastrados, los estaban arrastrando y llevando a la cárcel. Pero después escucha usted, bueno, los que fueron esparcidos iban por las ciudades de Judea y Samaria predicando el evangelio. Wow. Usted y yo diríamos: estos andan en algo. Estos comprendieron lo que significaba ser discípulos de Jesús. Estos habían entendido cuál era el mandato. Porque yo, hermano, si hubiera estado en esa caravana, se lo admito, se lo confieso, de seguro yo hubiera ido renegando, hermano. Allá dejé una mi chivita que tenía, tanto que me había costado, hermano. Y quizás usted se uniría a mí y diría: tanto que me había costado 40 años trabajando por esta pensioncita, tanto años trabajando por esta casita. Yo hubiera ido renegando, hermano querido. De seguro yo hubiera ido saliendo de Jerusalén a regañadientes. Y donde hubiera llegado, quizás yo hubiera dicho: yo ya no quiero saber nada de Jesús. No me hablen de iglesia, no me hablen de culto, por favor, ya no. Pero lo asombroso es que Lucas dice que estos iban predicando el evangelio. Subráyelo en su Biblia: predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Y entre esos dice Lucas que iba un cierto hombre que se llamaba, a ver, la parejita de Esteban, Felipe. Esteban era un defensor de la fe. Cómo explicaba, cómo entendía que ya no el templo, ya no la ley, Jesús. Pero Felipe era un evangelista. Y ese Felipe es llevado en esa
persecución, en ese sufrimiento, y sale de Jerusalén. Y Lucas se va a detener más adelante a darnos una historia preciosa del ministerio de Felipe, ministerio precioso que Felipe tenía. Pero mire usted lo que dice en el versículo 6, la gente unánime allá en Samaria escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos, cojos eran sanados. Versículo 8, así que había gran gozo. ¿En qué ciudad? A ver si no anda perdido. Samaria. ¿Cómo llegó Felipe a Samaria, hermano? ¿Cómo llegó? Esparcido, perseguido, pero no desaprovechó. Aunque estaba atravesando a través del sufrimiento, estaba sufriendo en salvadoreño, no desaprovechó ese tiempo de persecución, de sufrimiento. Yo creo y le sugiero por lo menos 3 cosas. Cuando el creyente atraviesa el sufrimiento, por causa de Jesús en su vida, comprendemos con más claridad que Jesús es el Señor soberano. Ah, qué difícil es eso, hermanos. Mire, podríamos decir es fácil, aunque no es fácil, venir cada domingo a la iglesia. Pero podríamos atrevernos a decir, es fácil venir a la iglesia y sentarse a escuchar un culto, es fácil. Podríamos decir, es fácil. Pero qué difícil es que el que se sienta en ese culto haya comprendido claramente en su vida y se haya hecho carne en su vida que Jesús es Señor soberano. Y si Jesús es Señor soberano y Él ha permitido eso, Él es el Señor. Esta gente probablemente había comprendido con más claridad que ese Jesús al cual alababan, que ese Jesús al cual seguían, estaba a la diestra del Padre, sentado como Señor. Y ellos, como sus seguidores, como sus siervos de ese rey, entendían que había un propósito. Como Pablo lo va a decir, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Jesús. Esta gente había comprendido atravesando el sufrimiento, querido hermano, escúchame, no hay otra manera probablemente donde tú y yo logremos asimilar, logremos comprender, tener una visión con claridad que ese Jesús al cual tú vienes a adorar el día domingo, ese Jesús al cual tú dices que es tu Salvador, ese Jesús es Señor y Salvador. No lo hay otra manera probablemente si no es atravesar el valle del sufrimiento en tu vida cuando tienes una claridad de quién es Jesús. Señor, soberano, Él hace lo que quiere. Él decide, Él permite, porque tiene un propósito. Y esta gente lo entendió. Y hermano, no se acostaron en una hamaca. Yo lo hubiera hecho, hermano. Allá en Samaria me hubiera buscado un par de palmeras frescas y yo hubiera puesto mi hamaca. Hasta aquí llego. No se acostaron en la hamaca. Anunciaban el evangelio. Testificaban a Jesús. Dios les permitió porque la persecución va a ir creciendo, pero Dios les permitió un tiempo. Mire, qué interesante es leer los tiempos. Este es un tiempo donde la iglesia tiene cierta comodidad. Aprovechémoslo. Porque vendrán otros tiempos seguramente como la iglesia en otros lugares atraviesa donde es más difícil. En segundo lugar, yo les sugiero que cuando atravesemos el sufrimiento es un buen tiempo propicio para dar gloria a su nombre, hermano.
El Señor se lo dijo a Pablo: bástate mi gracia, Pablito. Al mismo Saulo que va a arrastrar a la iglesia después de convertirse a Jesús, Jesús le va a decir en el contexto de sufrir, Pablo, con un aguijón en su carne, el Señor le va a decir: Pablo, yo sé, te he escuchado la oración que me has pedido que te quite, que te aparte este aguijón. Yo te digo, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo me glorifico, y es difícil entender, hermano. Quizás alguien invitado esta mañana pudiera decir: estos están locos. ¿Cómo se le ocurre decir que hay un propósito cuando Dios nos ve sufrir? Esto es masoquismo, dirá alguien. A estos le han lavado el cerebro. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir que hay un propósito en medio de la persecución? Pero las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas. Y Dios le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona. Yo me glorifico en tu debilidad. Y la debilidad de Pablo era sufrimiento. Pero en tercer lugar, yo veo, hermano, yo le sugiero que considere que atravesando el sufrimiento, ese sufrimiento de ellos trajo vida a otros. Trajo vida a otros. Por medio de esa persecución, otros escucharon del evangelio. ¿Qué tal? Como dicen, ¿cómo le quedó el ojo? Por medio de la persecución de ellos, mira, los de Samaria escucharon el evangelio. Ese es el Dios que tenemos. Que aún el sufrimiento que podamos atravesar, donde quizás sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, no olvides que la palabra de Dios en este pasaje nos enseña que en el sufrimiento del creyente otros se benefician con vida. Pablo lo va a decir allá en Colosenses, que a través de las tribulaciones del creyente, cuando otros se dan cuenta de esas tribulaciones y oran por las tribulaciones de ese creyente, ellos son edificados. Y en este contexto el sufrimiento de ellos trajo salvación a otros. Yo quiero animarle, hermano y hermana, esta mañana, a la luz de este pasaje de la persecución a raíz de Esteban, yo quiero animarle esta mañana a que considere encontrar en su sufrimiento, en el padecimiento, la mano de Dios en medio. Él es el mismo. Tiene un propósito. Y no va a dejar que seamos tentados y probados más allá donde podamos resistir. Él tiene un propósito. Persiste, hermano, si sufres. Persiste. Persevera. La gracia de Dios te sostiene. Y la gracia de Dios nos sostendrá si llegásemos a eso. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios que estos creyentes entendían que era el Dios que seguían. Un Dios como Lucas lo ve con sus lentes. Lucas ve que había un propósito en esa gran persecución. Amén, hermanos. Amén. Dios conoce lo que atravesamos, lo que sucede en nuestra vida. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios esta mañana. Yo voy a pedir a Roberto, su hermano y su mamá que vengan acá adelante. Queremos orar por ustedes. Hermano Amílcar, si puede venir. Cierre sus ojos, hermano. Quizás usted esta mañana, como yo, necesitamos anclarnos en este principio y pedir que la gracia de Dios pueda sostener nuestras vidas. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Queremos orar esta mañana.
Bendito Padre, esta mañana tu iglesia, reflexionando alrededor de las circunstancias que vivieron nuestros hermanos, hijos tuyos en la primera iglesia, sufriendo, pero sabiendo, Señor, y ellos ejemplos nuestros, de que veían en medio de todo ese caminar tu gloria, y entendían que todo lo que tú haces con tus hijos es para bien y para que tu nombre sea glorificado. Pero Señor, tu palabra dice que tú, más que nadie, entiendes nuestros sufrimientos. Porque tu Hijo vivió como hombre, en carne propia sufrió. Y Señor, esta mañana queremos como iglesia interceder por esta familia, la familia Navidad, que está aquí al frente. Bendito Dios. Rogamos por nuestra hermana Adilia. Tú sabes lo que ella está viviendo en estos días, en estos años, meses últimos, lo que ha estado atravesando en su cuerpo. Pero Señor, queremos rogarte consuelo, sostén y sanidad para su cuerpo, Señor, porque tú eres poderoso para actuar conforme tu soberana voluntad, tu perfecta voluntad. Ahora, Señor, rogamos que tú traigas sanidad, consuelo a su familia, a sus hijos, que ellos, Señor, que la acompañan, estén gozando de tu presencia. Y en medio de este valle de lágrimas y de muerte, Señor, tú estás presente. Tú la llevarás por pastos delicados. Tú les harás descansar, como dice tu palabra. Tú darás el reposo a su alma, a sus vidas. Señor, gracias porque como iglesia tenemos esta oportunidad de interceder por nuestros hermanos y confiar en ti. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo y nuestro ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios la bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Hay que confiar en el Señor. Señor, también venimos a ti con gratitud por tu provisión estos días en nuestras casas. Gracias porque tú has sostenido nuestros hogares. Estarás con nosotros todos los días. Has provisto para el alimento, para nuestras necesidades y también, Señor, nos has provisto para el sostén de tu obra. Gracias te damos la manera sobrenatural como aún en este proyecto local de remodelación tú has sido fiel, has provisto, nos ayudas. Queremos pedirte que multipliques estos recursos, que lleguen a los misioneros hasta lo último, que están predicando tu palabra, que lleguen a los diferentes programas locales de la iglesia para que tu palabra siga siendo predicada. Y para las familias necesitadas también de la iglesia. Gracias te damos, tú eres nuestro proveedor. Y te alabamos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.